historias y experiencias. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a Líderes. Soy José Manuel Acevedo y es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy les quiero presentar a un joven venezolano. Tiene 26 años, se llama Samuel Díaz y está cambiando la realidad de su país con acciones pequeñas pero concretas. Samuel, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. José, el placer es mío y muy agradecido de que me hayan considerado para estar en este programa. Pues Samuel, este programa se llama Líderes y es precisamente para exaltar el perfil de personas como tú, que están cambiando todos los días con acciones específicas la realidad que los rodea. Y en el caso particular de Caracas y de Venezuela, las cosas no están fáciles, como saben todos los televidentes. Pero antes de hablar de Nutriendo el Futuro, quisiera comenzar hablando de ti, Samuel. Okay. ¿Quién es Samuel Díaz? ¿Qué hay detrás de la historia de un joven como tú? Bueno, creo que lo primero, una familia, mi papá, mi mamá, que son Heidi Pulgar y Moisés Díaz, que creo que son mis ejemplos a seguir, que todos los días y todos los proyectos que a mí se me han ocurrido, desde aplicar a un bachillerato en Noruega, llevarme ido 2 años, a comenzar Nutriendo el Futuro, a participar en los modelos de Naciones Unidas, en la Universidad Metropolitana de Venezuela, a estudiar estudios liberales, que mi papá lleva 1 año de graduado y todavía como que no entiende realmente en qué consiste la carrera. ¿Y en qué consiste la carrera? Bueno, es una combinación de política, economía, filosofía e historia. Ah, perfecto. Entonces parte de la premisa de que en un mundo tan general también hace falta, de un mundo tan específico, hace también la perspectiva general. Sí. En el cual alguien pueda ser interdisciplinario, que pueda conectar distintas disciplinas y como que dar ese punto de vista multidimensional a la hora de una cierta situación. Claro, pero esto es ya cuando llegas a la universidad. Pero Samuel, las inquietudes de cambiar las cosas, de tener una acción política, empiezan desde antes, ¿o no? En desde el los colegio 4 ya años. Tenías... Bueno, imagínate, ¿y cómo así que desde los 4 años? Bueno, ¿Qué pasa? yo me lancé, o sea, me postulé a presidente de las actividades en la tarde. Ajá. Había como un grupo de estudiantes que se quedan después de la jornada de clases, algo llamado el TAI, era tareas dirigidas. Y me acuerdo que me postulé a los 5 o 6 años Sí. al cargo de presidente de ese grupo de estudiantes y le gané gente que me llevaba el doble, que estaba en los 10, 11 años. Sí. Y esa fue como mi primera incursión en lo público, por decirlo de una manera. Después fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio a los 16 años. Y creo que para mí, todo lo que partió para mí lo público fue a los 15 años cuando asesinan a mi entrenador de fútbol. ¿Cómo es esa historia? Yo sé que ha sido importante en tu vida y que marcó, digamos, un derrotero en lo que siguió de ahí en adelante. Ya yo había dejado de jugar fútbol, pero había una conexión muy importante con Fafá y me enteré que lo asesinaron. Él salió a comprar comida para su casa y pañales para su hijo que venía en camino y lo intentaron secuestrar y por lo que se maneja es que él no quiso dar la dirección de su casa y se disparó un tiro y murió. Como consecuencia de la inseguridad que viene presentándose en Caracas desde hace años. Samuel, a ti te tocó vivir una infancia y una juventud permeada ya por todo el fenómeno político y el viraje que tuvo Venezuela desde la época de Chávez y posteriormente Maduro. ¿Cómo era ser joven y niño en esa Venezuela y cómo sigue siéndolo? Bueno, yo creo que lo más difícil, y acá como es más anecdótico, lo primero que tú haces al salir con una muchacha o con alguien que aspira a ser tu pareja es preguntarle si tiene planes para irse del país. Yo creo que eso refleja un poco la realidad de lo que es la juventud en Venezuela, que algo tan simple como enamorarse sea tan complicado. Y lo más complicado de ser joven es que no tienes un plan a futuro. Estás constantemente lidiando en el día a día y es difícil planificarse en un país donde la economía puede cambiar tan abruptamente de un momento a otro, donde los recursos no son tan abundantes como lo eran antes, como los salarios que no son realmente lo suficientemente competitivos para poder garantizar independencia de los padres. Sí, claro. Entonces, esas son las circunstancias en las cuales los jóvenes nos toca vivir, pero yo siempre parto de la premisa que estamos en un laboratorio y una oportunidad de un país sin límites. Y digo esto porque hay demasiadas
cosas que hay que por hacer y por crear en Venezuela. A mí lo que me parece más valioso, y quiero compartirlo con todos los televidentes de tu propia experiencia, es que a pesar de que conocemos venezolanos también muy meritorios, valientes, que están haciendo cosas desde fuera de Venezuela, tú estás haciendo la obra de la que ya hablaremos en unos minutos en Caracas. ¿Alguna vez tuviste la tentación de irte del país, como muchos de tus compañeros seguramente, como muchos de tu generación? Bueno, yo viví 3 años y medio afuera de Venezuela. Estudié 2 años en Noruega, 1 año y medio acá en Estados Unidos. Sí. Me regresé y para mí fue como que ese wake-up call, o sea, fue ese llamado de que tenía que quedarme en Venezuela. Y fue gratificante, porque Sí. además fue reconectarme con mis raíces y entender que uno puede querer cambiar el mundo, pero tienes que comenzar por casa. Y la verdad es que yo no cambiaría a vivir en Venezuela por nada. Y realmente es normal sentirse derrotado a veces. Es normal sentir desesperanza, es normal sentir agobio, es normal decir, bueno, pero de verdad tengo que quedarme acá y no migrar. Sí. Y te lo digo, hay momentos que de verdad uno se cuestiona si es lo mejor para hacerlo. Los mismos padres de uno, la misma familia le pregunta si no siente que estamos perdiendo nuestra juventud. Y de cierto modo, hay momentos que se puede sentir que sí. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he recibido es que está bien sentirse derrotado. Y es normal tomarse ese momento de reflexión, respirar, hacer catarsis para poder después seguir adelante. Porque si no tienes esos momentos de dejar que la presión salga, simplemente llegas a un punto en el que explotas. Y seguir adelante, como dices tú, para ayudar además a los más necesitados. Exactamente. Samuel, aterricemos ya en el proyecto concreto que vienes desarrollando desde hace años y que se llama Nutriendo el Futuro. Sí. Eres codirector, eres fundador de esta iniciativa. Expliquémosles a los televidentes qué es Nutriendo el Futuro. Bueno, Nutriendo el Futuro parte de la idea de, después de mi etapa universitaria que estaba llegando a una culminación, era como yo entraba también en la transición de mi impacto a nivel de ciudadano. Y junto a 4 amigas, que son Ana Luisa Ciordia, Ana Cristina Romano, Laura Morey y Mónica Zambrano, nos juntamos un día en la cafetería de la universidad a ver qué podíamos hacer. Y viendo que la emergencia humanitaria en Venezuela está en crecimiento y que está comenzando a ser un tema mucho más álgido del que es actualmente, vimos que la población más afectada son los niños, que no tienen como realmente las herramientas para poder cambiar sus realidades. Y junto a eso vimos que lo que era Alimenta a la Solidaridad, que es una organización que tiene más de 200 comedores comunitarios a lo largo de Venezuela, era un modelo idóneo a replicar en el municipio donde vivíamos la mayoría, que es El Hatillo. Sí. Nos juntamos con la gente de Alimenta a la Solidaridad, nos explican toda la dinámica y en función de eso replicamos el modelo en El Hatillo. Cuando comenzamos con el diagnóstico en la comunidad del Calvario, nos dimos cuenta que la comunidad prefería que el comedor fuera de noche y no de día. Y la razón era porque uno de los requisitos para que los niños participaran en el comedor es que tenían que estar inscritos en el colegio. Claro. Pero si tú pones almuerzo, a la hora de las necesidades, ¿qué vas a elegir? ¿O No, cómo pues, o el obviamente, colegio? comer o educarte, obvio. Entonces decían, mira, si ya en el colegio están racionando almuerzo, garanticemos cena también. Entonces pusimos cena y por eso somos el único comedor nocturno de toda Venezuela. Y comenzamos también bajo un modelo de corresponsabilidad, y creo que acá es lo clave. La comunidad es quien toma las decisiones, ejecuta el proyecto, planea la logística y es quien realmente hace que el proyecto sea una realidad. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial y ya regresamos aquí a Líderes, conversando hoy con Samuel Díaz, este joven venezolano, creador de Nutriendo el Futuro. Volvemos a Líderes, hoy estamos conversando con Samuel Díaz, el cofundador y creador de Nutriendo el Futuro, esa fundación en Venezuela, en Caracas, que se está ocupando de los comedores nocturnos, el único comedor nocturno, de hecho, que existe hoy en Venezuela y que atiende cientos de niños regularmente, con muchas necesidades allí en la comunidad de El Calvario. Samuel, pero hablemos de historias que te hayan impactado, por lo positivo, pero también por lo doloroso, por lo negativo. Como líder que eres, obviamente, tendrás algunas que recuerdes de este trabajo que han hecho en los últimos años. No, totalmente. Es un trabajo que es desafiante y que pone a prueba también tu condición humana, porque es difícil no encariñarse con los niños y es difícil no ver que aquellas cosas que no salen como uno quiere, que no te molesten, que no te impacten, pero a la misma vez tienes que tener una cara y tener una imagen para que la gente no te vea afectado. Y creo que esa es una de las partes más difíciles de este trabajo. Comienzo con las negativas, porque creo que son las que terminan marcando a uno. Hay muchos niños que han sido abandonados, de cierta manera, porque sus padres se han tenido que ir, han tenido que emigrar a países como Colombia, que además yo aprovecho y doy las gracias a Colombia por todo el apoyo que ha dado a los venezolanos.
que realmente son una nación hermana. A países como Ecuador, Chile, Perú, que caminan por meses para poder llegar a dichas naciones simplemente para poder conseguir un trabajo, para así poder enviar dinero a casa. Pero igual dejan a sus niños solos. Y es difícil ver un niño que no sabe o no entiende por qué su papá lo dejó y que se siente abandonado. Y esos son los principales casos con los que tenemos que lidiar. Asimismo, antes de venir acá a Washington, Sí. una niña, su papá fue asesinado por 23 tiros por una de las fuerzas del Estado. Qué absurdo. Y verla a ella, no entender por qué su papá ya no estaba, sin duda alguna es fuerte. Ver episodios de violencia doméstica donde algunos niños han tenido que dejar la comunidad porque su madre, para salvaguardar su integridad física y la de ellos, tienen que irse. Ver a niños que no pueden ir al colegio, ver de niños y niñas que no tienen acceso a agua para poder bañarse y que pasan semanas sin poder bañarse con la misma ropa. Creo que es fuerte, pero eso es lo que nos da impulso a entender que la labor que estamos haciendo es mucho más necesaria. Y una historia de esas bonitas, positivas, que reconforten y que inviten obviamente a creer que hay esperanza en tu Caracas, en tu Venezuela. Bueno, ver que los niños ahorita por fin están hablando. Cuando comenzamos no hablaban mucho del día a día, hablaban era de qué comida había o de qué iba a haber y después no hablaban de más nada. Claro. 2 años después ya hay una transformación completa. Tienes jóvenes que te hablan de lo que quieren ser cuando sean grandes, de que aspiran a ser médicos para poder cuidar a sus papás o veterinarios, bailarinas. Hay un sinfín de opciones que antes ellos ni las consideraban y que quiero pensar que gracias al esfuerzo de nosotros son algo que ha aportado que ellos piensen en un futuro mayor. También del cómo la mentalidad ha cambiado en la comunidad, de que ellos han entendido que no tienen que depender de un tercero, sino es su trabajo el que puede lograr cambiar las cosas, de que ellas quieren más servicios, profundizar el impacto en la comunidad, pero que ellos también tienen que poner su parte. Sí. Y me acuerdo que cuando hicimos la reunión anual, en enero, las madres nos pedían que querían sesiones psicológicas y psicopedagógicas para los niños del comedor, pero que ellas querían pagar por ello. No las querían gratis, que las querían a bajo costo, pero que ellas entendían que era mitad y mitad, que nosotros podíamos conseguir el servicio, pero que ellas también tenían que poder pagar por dicho servicio, que ellas tenían que ganárselo, de cierta manera. Y creo que eso para mí me reconforta porque a mí y a todo el equipo, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos cambiando mentalidades y que entendemos que el cambio de un país viene del cambio de sus ciudadanos y de su mentalidad. En Colombia decimos que una golondrina no hace verano para significar que obviamente una persona sola no puede cambiar las cosas. Cuando hablas de equipo, ¿quiénes te acompañan? ¿Cuál es el perfil de la gente que está creyendo en Nutriendo el Futuro y que dedica horas también a este servicio? Bueno, lo primero comenzó por mis padres. Como te mencioné al principio, ellos son los que en toda aventura me han apoyado y que nunca me han dicho un pero. Nunca me han cortado las alas y yo creo que he tenido la fortuna y la bendición de contar con una familia tan receptiva y que me apoya tanto. Mi padrino fue el que nos ayudó con toda la imagen y el diseño del logotipo de la organización y eso creo que también te da un ánimo que sabes que en casa tienes gente que te apoya. Cuando me refiero a equipo, hay 2 vertientes. El equipo que trabaja conmigo, que es las 4 mujeres que te mencioné. Sí, que, tus compañeras con las que inicialmente compartieron el sueño. Exactamente, y que además creo que un hombre inteligente se rodea de mujeres más inteligentes, sin duda alguna. Y he tenido la fortuna de tener un equipo de trabajo muy honesto, muy trabajador y que sobre todo me ancla mucho en la tierra. Ajá. Y digo esto porque yo soy muy idealista, muy soñador, y ellas son las que ponen orden a todo mi desorden, por ponerlo de una manera. Y a la comunidad. La comunidad, que son Aileen Cisneros, Victoria, Olimpia y Yuberly, son las 4 madres que cocinan todos los días, de lunes a viernes, en Nutriendo el Futuro. Alejandro Martínez, que nos ayuda con las compras. Diana Llanes, que se encarga de las tareas dirigidas. Son gente que se comprometió con su comunidad y que sin remuneración alguna, todos los días dedica a cambiar la realidad de los jóvenes de su comunidad. Samuel, vamos a poner todo esto de lo que hemos venido hablando en perspectiva. Perfecto. A Nutriendo el Futuro lo están reconociendo en distintas partes del mundo y con distintos galardones. Cuéntanos un poco de cómo ha sido el reconocimiento de instituciones muy importantes y de premios que ustedes han venido ganando con las acciones de Nutriendo el Futuro. Bueno, el primer reconocimiento es que tú me estés entrevistando a mí. Yo creo que eso habla Para nosotros es un honor, de verdad. Y lo aprecio mucho, que nos dé una ventana para poder hablar de esto y que la gente en el exterior y que la gente que está en Colombia nos vea y sobre todo los venezolanos que nos están viendo en Colombia vean que hay gente que está haciendo lo posible para cambiar ese país y que pronto puedan volver. Sí, es verdad. Yo creo que los reconocimientos lo llena mucho uno porque indica que vamos por el camino correcto
el primer reconocimiento que obtuvimos fue en febrero del año 2018 en la Universidad de Harvard. Aplicamos a un fellowship del Resolution Project y nuestra sorpresa fue que nos seleccionaron y fue increíble porque fue el capital semilla que nos permitió comenzar este proyecto. Después, en octubre de ese mismo año, fuimos invitados al Clinton Global Initiative University, que es una organización, un evento organizado por el Clinton Foundation, del expresidente Bill Clinton. Y ver a Bill Clinton en una tarima y hablar de proyectos como el nuestro, que él pudiera escuchar de nuestro impacto, obviamente lo llena uno de orgullo. El tercero fue en marzo del año pasado en el UNIF Congress en Roma, donde ganamos Mejor Emprendimiento Social, compitiendo con proyectos de todo el mundo, de Bélgica, de Nigeria, y que nosotros hubiésemos sido reconocidos. Para nosotros fue un gran honor. Y el cuarto fue en septiembre recientemente, que la Organización Panamericana de la Salud nos otorgó también un reconocimiento, siendo el único comedor de toda Venezuela reconocido por un organismo de las Naciones Unidas. Pues de esta organización es para que se den cuenta de la que estamos hablando el día de hoy en Líderes. 45.000 cenas servidas o más seguramente mientras estamos conversando aquí. Más de 100 niños que son atendidos diariamente, de lunes a viernes, en este gran comedor comunitario nocturno en la ciudad de Caracas, en Venezuela. De manera que es muy importante la labor que viene haciendo Samuel Díaz y seguimos hablando con él en unos segunditos cuando volvamos de esta pausa comercial. Vamos aquí, Líderes, en esta conversación con Samuel Díaz de Nutriendo el Futuro. Samuel, unos minutos finales para hablar de la situación de tu país, de las perspectivas que le ves a la crisis política que se vive. Yo le preguntaba en estos días al presidente Iván Duque, al presidente de Colombia, si no le frustraba ver que Juan Guaidó era recibido por líderes mundiales, convocó la solidaridad de republicanos y demócratas en tiempos en que no se pueden ver los unos y los otros, pero que al final uno siente que no pasa nada, que no llega a la solución. ¿Qué piensas sobre eso? No, yo creo que sin duda alguna es frustrante. Como te mencioné en la primera parte del programa, es un desafío ser joven ahorita en Venezuela, tomando en cuenta toda la diatriba política que hay y toda la gran población que se ha ido, sobre todo mucha de mi generación. Pero eso para mí también es un combustible. O sea, para mí cada joven que se va, cada amigo que se casa del exterior, cada matrimonio al cual no puedo asistir, para mí es una energía y un incentivo más a seguir cambiando Venezuela, para que el país de despedidas se vuelva uno de bienvenidas. Creo, y no me queda duda, que al final del día esto va a cambiar. Decirte cómo y de qué manera o cuándo sería que yo fuese un brujo, lo cual no me considero, pero sí creo que los cambios de un país no pasan por un cambio de régimen o de un gobierno. Pasa por el cambio de su gente y que entendamos que si nosotros queremos arreglar Venezuela, tiene que comenzar por nosotros y las acciones de nuestro día a día. Yo todavía veo Venezuela como un campo fértil donde hay muchas posibilidades, donde hay muchas oportunidades de emprender, donde hay muchas oportunidades de innovar. Y yo creo que eso es parte de lo que hacemos con Nutriendo el Futuro. Estamos innovando, trayendo a la palestra de la crisis venezolana situaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Y digo esto porque con Nutriendo el Futuro vamos a comenzar con un programa de cómo utilizar la comida que los restaurantes no van a utilizar y que en vez de ser desechada, la podemos aprovechar nosotros. Que son temáticas que están ocurriendo en países de primer mundo como Francia, Europa, Estados Unidos, y es como precisamente esas temáticas pueden ser traídas a Venezuela y cómo podemos seguir innovando en medio de la crisis y evitar quedarnos cada vez más atrás, sino cómo podemos ir trayendo con innovación a Venezuela a debates dentro del siglo XXI, porque, como te decía, no me queda duda que esta tormenta va a pasar. Samuel, ¿se sienten solos los venezolanos? ¿Tú te sientes solo en esa situación que viven? Para nada, yo creo que nuevamente el apoyo internacional ha sido clave. Creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, creo que hay muchas temáticas y debates que se tienen que dar, como cuál es el estatus de los venezolanos. ¿Somos migrantes o somos refugiados? ¿Cuánto más apoyo se puede dar a los venezolanos? La homologación de los títulos en nuestra región creo que es un desafío que nuestra generación tiene que abordar, el cual migrar profesionalmente es completamente difícil y eso que compartimos la misma habla. Claro. Entonces creo que tenemos desafíos interesantes todavía por resolver, pero que eventualmente cuando sean resueltos nuestra región va a dar un salto cuántico
a ser unas regiones más avanzadas del continente. Un par Del de mundo, perdón. preguntas para finalizar, Samuel. Tu caso es interesante, como lo decíamos aquí en el programa, porque tú te quedaste librando estas acciones en Caracas, pero hay muchos otros que han tenido que salir y que hasta ahora estarán viéndote, jóvenes como tú, venezolanos, que dicen, ¿y yo cómo puedo contribuir con Nutriendo el Futuro? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, lo primero, que nos sigan en nuestras redes. Tenemos por Instagram, @Nutriendo el Futuro, que nos contacten por ahí o por nuestro correo, que es nutriendo.futuro@gmail.com. Esas son las principales plataformas digitales por las cuales nos pueden hacer contacto. Lo segundo, que rieguen la voz. Y lo tercero, que no tengan miedo a innovar de donde están. Venezuela no se limita a un mapa, a un territorio geográfico, físico, sino claro. a donde está cada uno de los venezolanos. Y todos los que están afuera les toca ser embajadores también, de demostrar de lo que estamos hechos, de nuestro carisma, de nuestro ímpetu, de nuestra perseverancia y optimismo, y de cómo podemos cambiar el mundo sin tener que estar en Venezuela. Yo creo que ese es el mensaje principal. Samuel, ¿qué hace a un buen líder? Ser humilde, saber reconocer sus errores y, lo más importante, rodearse de un equipo que lo ancle, rodearse de un equipo que lo llame a capítulo, rodearse de un equipo que lo complemente y sepa potenciar sus fortalezas, pero también cubrir sus debilidades. Yo creo que eso es lo más importante, que alguien se sepa rodar y que sepa escuchar consejos. Creo que muchas veces cuando estás en una posición de liderazgo es fácil perderte en la nebulosa, en los halagos, en el éxito, en las buenas palabras. Pero precisamente cuando estás ahí es importante tener esa vocecita que te mantenga anclado, tener tu Pepe Grillo, que te recuerde que siempre puedes ser mejor y nunca ser autocomplaciente con uno mismo. Samuel Díaz, director general de Nutriendo el Futuro, muchas gracias por Gracias haberte a ti. tomado el tiempo de estar con nosotros en Líderes. Tu historia nos inspira, es muy interesante y seguramente muchos jóvenes, no solo venezolanos, sino de todo el mundo que hasta ahora nos pueden seguir y ver en Líderes, tomarán nota de lo que tú estás haciendo y se inspirarán a partir de allí para generar sus propias acciones. No, gracias a ti, te digo, si tú entrevistaste al presidente Iván Duque y me estás entrevistando a mí, creo que estamos haciendo las cosas bien. Hemos logrado reducir la malnutrición de 55%, hemos proveído más de 450 horas académicas, llevando un nivel superior a nuestros estudiantes, y creo que es simplemente una labor de lo que estamos haciendo, y hay un montón de gente también en Venezuela que está luchando por cambiar ese país y lograr que eventualmente todos los que se fueron puedan regresar. Muchas gracias por el espacio. Samuel, a ti muchas gracias y a todos los televidentes, gracias. Sigan en sintonía de NTN 24.